Como misioneros de la misericordia, tratando de sembrar las semillas del reino en la mente y el corazón de cada uno de ellos, para que a su vez ellos transmitan el Evangelio a esta diócesis. Siembren la semilla y por medio de tu Espíritu tú la hagas crecer y dar fruto. Espíritu de Dios, te abrimos la puerta de nuestro corazón de par en par para que obres en nosotros según tu voluntad. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ya la agarré, ¿no? Yo la agarré. ¿Cómo? Yo la agarré con la corneta igual. No, pero ¿por qué no han puesto el micrófono? ¿Me pueden cargar mío? Mira que lo agarré, ¿no? ¿Por qué no lo ponen por separado aquí así? No quede tan Lo pesado. quitamos todo. El hombre Neider. El del sonido, el encargado del sonido, ¿quién es? ¿No vino hoy? Ayer sí vino, pero hoy no. Pues bueno. Sonido, sí. Ah, ya está el del sonido. Ah, no. Sí. Sí. Bien. Bueno, queridos hermanos, me da inmensa alegría poder estar de nuevo con ustedes después de tanto tiempo, porque los quiero como si los hubiese parido. Yo los amo, ¿sabe por qué? Porque sé la misión que tienen. Sé lo que Dios cuenta con ustedes. Sé que no están por casualidad. Ustedes no están por casualidad, no son misioneros por casualidad. Es que el Señor quiere llamarlos. La Sagrada Escritura lo dice de una manera sencilla. Tarea para la casa, usted lo puede leer. Cuando llamó a los apóstoles a la misión, llamó a los que Él quiso. ¿Por qué lo llamó a usted? Porque Él quiso y punto. Pero yo soy el menos indicado y a lo mejor el más pecador de los hombres. A mí qué me importa, dice el Señor. Yo lo llamo y punto. Y ustedes han dicho como Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. Ahora han venido aquí y van a misionar, y esto significa van a cultivar la tierra, la van a sembrar. Y la semilla que van a sembrar en la tierra se llama la palabra de Dios. Y esa semilla, sin que nadie se dé cuenta, va creciendo hasta dar fruto. Y a pesar de que es la más chiquitica, como un granito de mostaza, cuando crece, hasta los pájaros anidan allí. El Señor es el que hace la obra, nosotros simplemente somos instrumentos de Dios. Todos somos instrumentos de Dios, la obra es del Señor, sabemos a quién le trabajamos y confiamos en que Él mismo llevará a feliz término la obra que ha realizado en nosotros y en el mundo entero. Me han pedido que hable un poquito sobre la misericordia. Es necesario estudiar cada día, gustar cada día, no solamente estudiar.
Al estudiar llega a nuestro conocimiento, pero gustar para que llegue al corazón, saborear, de eso se trata. Normalmente el mundo de hoy no se ha dejado impactar por la palabra de Dios porque la ha estudiado, mas no la ha meditado, no la ha saboreado, no la ha encarnado. Y es necesario que ustedes y yo, misioneros, llevamos una misión: ser sal de la tierra, ser luz del mundo. Llevamos una misión: encarnar la palabra de Dios, que la palabra de Dios se haga carne y habite en medio del mundo. Esa es nuestra tarea. De modo especial, si ustedes son misioneros de la misericordia. Ciertamente que el Papa me ha elegido junto con otros sacerdotes como misioneros de la misericordia y podríamos decir es la misión especial, una misión especial dentro de la iglesia, pero a nivel general todos somos misioneros de la misericordia. Solamente que el Papa me ha dado un encargo de perdonar los pecados reservados a la Santa Sede y llevar la palabra a todos los rincones de la tierra. Entonces es una tarea específica mía y por eso lo pone misioneros de la misericordia. Pero todos somos misioneros de la misericordia, porque un misionero que no crea en el amor misericordioso, el amor que perdona, el amor que no lleva cuenta de los delitos, entonces ese misionero no es misionero, porque va a ser misionero del Evangelio de Cristo, y el Evangelio de Cristo es: yo no vine por los justos, yo vine por los pecadores. Dios ha venido a salvar lo que estaba perdido. Vamos a comenzar entonces. La Sagrada Escritura tiene un himno a la misericordia, que es el Salmo 51, creo que es en la Biblia protestante el 51 y creo que en la Biblia católica es el 50. De todas maneras, pues ustedes lo buscan allí. Lo vamos a leer de la Biblia Reina Valera, que es la que tengo aquí a la mano. En la Biblia Reina Valera es el 51, a lo mejor en la Biblia de ustedes también sea el 51, pero si no es el 51 es el 50. En una Biblia es el 51, en otra Biblia el 50. Allí nos vamos a centrar en la misericordia del Señor, el himno a la misericordia, pero un corazón que conoce la misericordia de Dios. Lo vamos a ver a nivel general así, una lectura, y luego vamos a ir desglosando algunos puntos importantes para entender mejor lo que es la misericordia de Dios para con nosotros y para con los demás. La misericordia no es solamente para con nosotros. Y ese es un gran error que hay ahorita dentro de los miembros de la iglesia. Creer que la misericordia de Dios es solo para mí. Para los demás no existe la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es para mí y es para los demás. Vamos a ver qué dice Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Según dice las Sagradas Escrituras, la misericordia de Dios lleva a sentir compasión, piedad, llega a sentir como la angustia del pecador. Dios, que conoce la mente y el corazón del ser humano, pues Él no hizo, sabe lo que usted siente y lo que yo siento cuando hemos pecado. Perdemos la paz, perdemos la alegría, perdemos el gozo, perdemos la ilusión, perdemos la fuerza, perdemos todo. Por eso el salmista vuelve a decir, ¿cómo? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Hay la misericordia, existe la misericordia. Ahora vamos a ver cómo es que la misericordia de Dios llega a nosotros. Cómo es que usted y yo podemos disfrutar de esa misericordia. Primero, clamándola. Aquí está el primer paso. Está clamando
a la misericordia. Señor, ten misericordia. La misericordia de Dios está, pero dice Jesús, pidan y se les toquen, se les abrirá. Busquen, la misericordia de Dios está. Pero yo tengo que ser consciente que tengo que pedir esa misericordia. ¿Y cuándo pido yo la misericordia? Cuando pido comida, cuando siento hambre. Cuando pido agua, cuando siento sed. Vamos a ver. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Aquí la misericordia viene cuando yo reconozco que me he rebelado contra Dios. No una vez. Rebeliones, ahí está en plural. ¿Cómo es? Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Multitud de piedades. Dios no tiene piedad solamente un día conmigo, una hora conmigo. Multitud de piedades, porque yo le he ofendido no una vez, le he ofendido multitud de veces. Me he rebelado contra él. Vean entonces algo importante. La misericordia de Dios está para mí siempre que me equivoque, siempre que me rebele, siempre que falle. Pero es necesario ser capaz de clamar, pero voy a clamar consciente de que he pecado. Porque yo no puedo clamar a la misericordia de Dios diciendo, yo pecado no tengo, pero que Dios tenga misericordia de mí. ¿Qué misericordia va a tener? Si misericordia es una palabra compuesta, miseria y corazón. Misericordia. Un corazón que ama no la miseria, sino algo que viene de la palabra también miseria, al miserable. Es un corazón que ama al miserable, al despreciado, al que no merece, al que no es digno, al miserable. Ese corazón no es humano, porque nosotros al miserable no lo amamos. Nosotros amamos a la persona que lo merezca, a la persona que se porte bien, a la persona que se gane el amor de nosotros. Pero el que no se gane el amor de nosotros no lo amamos. Dios no es así. Dios no es así. El corazón de Dios es un Dios que ama al miserable. No ama la miseria, ama al miserable. Pero aquí dice la Biblia, un miserable que se reconoce sucio. Un miserable que sabe que por su cuenta no es capaz de levantarse, entonces pide piedad, auxilio, ayúdame, porque yo no puedo. Quiero, pero no puedo. Es el sentimiento de usted y es el sentimiento mío ante la realidad del pecado. Hemos pecado, hermanos. Hemos pecado. Y ese clamor hacia Dios hace que Dios tenga misericordia de mí, no una vez, sino cada vez que fallo. Pero ojo, aquí el rey David, que fue el que cantó el himno de la misericordia y que nos expresa la misericordia de Dios, nos viene a mostrar que tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, sinceros para no engañarnos. Sinceros para no. Prudentes para no exponernos. Porque si somos frágiles y somos débiles, pues tenemos que ser prudentes para no exponernos. Y radical para no hundirnos. Así decía un santo, ¿no? Un santo decía, basado en la misericordia de David, hay que ser sinceros para no engañarnos. Al pan, pan y al vino, vino. El que se sabe sucio, se baña. El que no se sabe sucio,
El que se desmanda y que sea un cochino, pues no se baña, no se sabe sucio. Pero el que se sabe sucio se baña. Sincero para no engañarme. Prudente para no exponerme. Y radical para no hundirme. El misionero que no tenga conciencia de eso, que no es sincero, que no es capaz de llamar al pan pan y al vino vino, sino depende, es un gran problema para su vida. El misionero que yo voy a buscar personas que me lleven la cuerda y me aplaudan mi pecado y que no me digan que eso es pecado, más bien me digan que eso no es malo, ese no es sincero, porque su conciencia sabe que eso es pecado. Sincero para no engañarme, prudente para no exponerme. Tengo que ser prudente y decir, pues sé que no puedo estar en ese lugar, sé que no puedo compartir con estas personas, soy prudente, no me expongo. El que tiene rabo de paja, ¿se le arrima la candela? Se le quema. Y radical, para no hundirme. Radical significa, yo tengo que tomar una decisión firme. ¿Soy o no soy cristiano? ¿Soy o no soy misionero? ¿Creo o no creo en Dios? De eso se trata. Ahí es lo último. Tengo que tomar una decisión. ¿Soy o no soy? Sigue diciendo David. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Está clamando la misericordia. Límpiame, estoy sucio. No está hablando del cuerpo, está hablando del alma. Límpiame de mi pecado. Porque el pecado es la suciedad del alma. Ahora, el mismo David dice, ¿cuándo Dios nos va a limpiar? Porque yo reconozco mis rebeliones. Ahí está. Reconozco. ¿Qué reconozco? Que he fallado, reconozco mi falla. Problema número 1 para un misionero es no reconocer que es pecador. Ese es un gran problema. Incluso la Biblia viene a decir, ¿se acuerda de primera de Juan 1 por allá 7? A ver, la hermana, si no se pierda. ¿Qué dice primera de Juan por allá 1:7? Creo que es el 7. Si no es el 7 es el 8. Si no, pues lo buscamos otro día. ¿Qué dice el 7? Pero si andamos en luz, El 8. déjame ver. Si decimos, Ahí, escuche. si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué decía David? Contra ti, solo pequé. Pero cuando uno se engaña y dice, yo no tengo pecado, ¿qué dice la Biblia? Ese es un mentiroso. Aquel que evade la palabra de Dios, torea la palabra de Dios, le saca el cuerpo. Por eso es necesario en nosotros saber pecado, ¿qué es? Queridos hermanos, pecado no es lo que por votación vamos a reunir a todas las personas en el mundo y le preguntamos, ¿ustedes creen que esto es pecado? No, entonces eso no es pecado, porque aquí es democracia y es por votación. Voten, el que diga que no es pecado, ya no es pecado. Así no es. A ver, ¿quién está de acuerdo que esto es pecado? Levanten la mano, todos. Entonces esto es pecado. Así no es. ¿Qué es pecado? Pecado es aquello que va en contra de la palabra de Dios. Que Dios dijo, no haga esto y yo lo hago. Que la palabra de Dios diga,
hagan esto y yo no lo hago. Este es pecado. Que yo esté de acuerdo o que yo no esté de acuerdo, eso no le quita en nada que sea pecado. Esa mentalidad se ha perdido dentro de la iglesia. Hoy día voy a preguntarle al cura o voy a preguntarle al obispo si yo aborté, pero ¿sabe por qué aborté? Porque mi marido me dejó. Y entonces, mire, usted sabe, yo solita, ¿qué iba a hacer? ¿Cómo iba yo a creer ese chino? No. Entonces, voy a preguntarle a mi párroco que si eso es pecado o no es pecado. Y yo puedo comulgar así. Porque, es más, yo no lo hice por maldad, yo lo hice fue porque, ¿cómo voy a creer yo ese chino? Depende de lo que me diga el párroco, sabré si es pecado o no es pecado. No, así no es. ¿Qué dice Dios? No matarás, punto, ya. Dicho, caso cerrado. Que el párroco le diga a usted, pues, eso no es pecado, porque usted no lo hizo queriendo, eso no es pecado, porque además usted es misionera, y Dios tiene misericordia de ti, eso no le pare a eso. ¿Ya dejó de ser pecado? No, eso es un gran problema. El primer paso para recibir la misericordia de Dios es reconocer que somos pecadores. ¿Sí? Ese es el primer paso. No podemos olvidarlo. Por ejemplo, hay muchos misioneros que pueden estar fríos, otros que están calientes, pero que pueden decir, yo vivo en adulterio, yo vivo en concubinato, pero yo tengo permiso por mi párroco. ¿Con qué se come eso? Explíquemelo. Explíquemelo, ¿con qué se come? ¿A usted qué le importa lo que diga el párroco? En ese caso, ¿no? Me hablo de en ese caso. Sí le importa porque él es él. Sí me estoy explicando, ¿no? Bueno, no es que no me vayan a entender mal, ¿no? En ese campo, ¿a usted qué le importa? Ya Dios dijo que eso era pecado y punto. Usted no lo sabe. Usted no lo sabe. Me contaba un sacerdote, ¿no? Fue por allá a una comunidad. Y había mucha gente, y como había mucha gente no podía confesarlo a todos. Entonces llegó y dijo, bueno, hoy va a comulgar todo el mundo. Padre, pero no nos hemos confesado, no importa, yo le voy a dar la absolución general a todos, y va a comulgar todos, vivan como vivan, yo le voy a dar la absolución, todo el mundo va a comulgar. Y le dio la absolución general a todos, sin condenar a ninguno. Y pasaron a comulgar. Y cuando iba un borrachito a comulgar, y una señora le dice, padre, ese está borracho. El borracho le dice, sí, borracho pero perdonado. Epa, ciertamente, mire, nosotros tenemos que ser conscientes que es pecado. Miraba por televisión a una señora cristiana, cristiana, no era católica, era cristiana evangélica, pero había matado a otra persona. Y le dice, mire, ¿por qué usted, la que le estaba entrevistando, siendo cristiana, siendo creyente, ¿por qué usted mató a esa persona? Y le dice, fácil, porque esa persona me caía mal a mí. Dios me trajo a este mundo para que yo sea feliz. Y esa persona me amargaba la vida. Cuando yo la maté, ya más nunca me amargó la vida. Y Dios quiere que yo sea feliz. Ahora yo soy feliz. Por eso no es pecado haberla matado a ella. Tenemos que ser sinceros para no engañarnos, prudentes para no exponernos y radical para no hundirnos. O sea, dice entonces la Biblia, otra vez el 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
y la verdad no está en nosotros. Miren a San Pablo. En 1 de Timoteo capítulo 1, en el versículo 15, San Pablo va a hablar sobre su experiencia. Oye, un santazo. No solamente un santazo, uno de los mejores misioneros que hemos tenido en la iglesia. Levanten la mano los misioneros. Bueno, aquí tenemos al patrono de los misioneros, uno de los más grandes misioneros, San Pablo. Levanten la mano los que quieren ser santos. Bueno, aquí tenemos un santazo, San Pablo. Ahora, ¿qué dice San Pablo en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 15? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Eso es misericordia. A los pecadores, Cristo es misericordia. Vino al mundo para salvar a los pecadores. Ahora, ¿qué dice Pablo? Los pecadores, el vecino que fuma droga. Pecadores, la vecina que es una chismosa. El pecador es aquel que anda en los brujos. El pecador es aquel que baila pegado. Vamos a ver qué dice Pablo. De los cuales yo soy el primero. ¿No le da pena? Misionero y un pecador sin vergüenza, ¿no? Y ahora, ¿por qué lo llaman santo en la iglesia? Si entre los pecadores él es el primero. ¿Será que ustedes y yo, misioneros, tenemos la convicción de Pablo? ¿Que somos pecadores? Ustedes y yo queremos hacer como el gato. Tapar, tapar. Y no solamente tapar para los de afuera, que sería bueno a cierto punto, para no escandalizarle. Pero por dentro, ¿cómo me tapo? Una hormiguita de esas negritas, chiquiticas negritas, que quita pereza. En una piedra negra, en la profundidad del mar, en una noche oscura, Dios lo ve. Él conoce nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Él lo conoce todo. ¿A dónde iré? ¿Se acuerda el canto del Salmo? Tú me conoces cuando estoy sentado. Tú me conoces cuando estoy de pie. Ves claramente cuando estoy andando. Cuando reposo tú también me ves. ¿Se acuerdan? Y la otra frase que dice, y si le digo a la noche me esconda, que no haya luz por donde de pasar, para ti la noche es clara como el día, a tu mirar nada se ocultará. ¿Cómo escondernos de Dios? Pablo es franco, Pablo es sincero. Cristo vino por los pecadores y el primero de ellos soy yo. Era sincero, pero no solamente era sincero. Pablo sabía que él no era perfecto. Queridos hermanos, el primer problema en nosotros es no reconocer, no ser sinceros. Y segundo, ser perfeccionistas. Una cosa es ser perfeccionista, eso es malo. Otra cosa es buscar la perfección, eso es bueno. Pablo no era perfeccionista. Pablo buscaba soy el primero de los pecadores, pero busco la misericordia de Dios, busco la santidad y la alcanzó. Eso se llama buscar la perfección. Dios no nos enseña a ser perfeccionistas. Dios nos enseña a buscar la perfección. Que en labio de un papa decía, santo no es el impecable, porque ese no existe. Santo es el que lucha por no pecar y se levanta cuando ha pecado. Ese es el que busca la perfección.
El misionero perfeccionista, aquel que se cree perfecto, sufre porque no acepta equivocarse. Porque cuando peca se desinfla y se va a la desgracia. Y cree que todo está perdido y se mete un tiro. El misionero perfeccionista jamás va a permitir que alguien se equivoque. El misionero perfeccionista no admite que siquiera su madre se equivoque. Porque dice, mi madre hizo esto, no le hablo. Porque tengo prueba de lo que hizo, a mí qué me importa. Peor todavía, ¿ustedes no se dan cuenta que hay misioneros que a lo mejor otro misionero falló y le quitaron el habla y ya no es mi amigo? Eran amiguísimos, ¿no? Cuando todo iba bien, eran amiguísimos. Pero de repente falló por X y Y circunstancia y ya pasó a ser un bicho raro. Jamás permite que un misionero se equivoque. Ese es perfeccionista. Sufre interiormente porque no acepta que se equivoca. Cree que no tiene pecado. Es un mentiroso, se engaña. Y no admite que otro se equivoque, o sea, no tiene un corazón misericordioso. El misericordioso como Dios admite, permite. La gente pregunta, si Dios existe, ¿cómo se explica que hayan asesinos? Si Dios existe, ¿cómo se permite el mal? Porque Dios es misericordioso. Dios permite que el ser humano se equivoque y le da la mano para que se levante cuando quiera. Le dice cómo levantarse y por eso es lo que estamos compartiendo hoy. Hoy el mensaje que yo quiero dejarles a ustedes es que no sientan tristeza, angustia, desesperación. Tristeza, angustia que los lleve a la desesperación. Sí debe sentir tristeza por haber ofendido a Dios y angustia de tener su alma sucia, pero no que lo lleve como aguda a la desesperación. Fallé, me equivoqué. Soy el primero de los pecadores, dice Pablo. Hoy nadie quiere decir que es pecador. Si yo hoy le pregunto a ustedes quién es el único pecador aquí, el cura. Ustedes no. Ese es el único. Porque esa es la mentalidad del mundo, pero no es la mentalidad de Dios. Cuando Pablo reconoce su pecado, entonces, ¿quién es que está leyendo a San Pablo? Pablo reconoce su pecado, otra vez, el 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Lógica. Si Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores y yo me salgo de ese saco, pues no me salva a mí. Sencillo. Si yo no soy pecador, Cristo perdió el tiempo. Si yo no soy pecador, no me puedo ir con Cristo. Porque Cristo vino a salvar al pecador. Y a Él es que le ofrece el reino de los cielos, al que se debe salvar. Si yo no soy pecador, no me puede salvar Cristo. Porque requisito número 1 para ser salvado es haber pecado. Ojo, no estoy diciendo que la Biblia nos mande a pecar. Porque así dice Pablo. Pablo dice, me están interpretando mal. Entonces ya seguro que van a decir que hagamos el mal para que venga el bien. ¿Se acuerdan allá de Romanos 5:20? Que dice, donde abundó el pecado, pues entonces vamos a pecar bastante para que sobreabunde la gracia. Dice Pablo, no sean tontos. ¿Verdad? ¿Cómo es que dice ahí? Romanos 5:20. Pero la ley
se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando el pecado abundó, esto es lo divino, esto es lo de aplaudir, esto es lo que agradecemos a Dios. No entendemos por qué nosotros, misioneros cristianos, que no queremos pecar, terminamos pecando. Lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. ¿Quién lo dijo? El misionero Pablo, el San Pablo. Pero el San Pablo es que decía, lo que quiero hacer no lo hago, pecado. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo, pecado. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Dice Pablo, estoy metido en el pecado. Pero tengo una convicción, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, como el borrachito, sí, soy un borracho, pero perdonado. Pero el borrachito pues, estaba un poco confundido. En cambio, Pablo estaba muy claro, porque él sabía lo que Jesús dice. ¿Cómo es? No te condeno, vete y no peques más. La misericordia de Dios, ¿para quién es? Para el pecador. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pablo dice, yo soy el primero de los pecadores. Y ahora, cuando Pablo reconoce que él es el primero de los pecadores, ¿qué dice Pablo? ¿Qué gana con eso? No solamente el perdón de Dios. ¿Qué más gana Pablo? Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí. Para que Jesucristo mostrase en mí, vean, el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él. Para ejemplo de los misioneros de la paz, ¿es? Para ejemplo de los misioneros de la paz que iban a creer en él. Por eso Dios usó en misericordia con Pablo. Y por eso Pablo no tuvo problema para decir yo soy un pecador. Pero si Pablo hubiese estado en medio de nosotros y hubiese dicho yo soy un pecador, hubiese pasado lo mismo con aquella mujer adúltera. Todos agarramos piedras en la mano para ponérselas en la cabeza. Porque esa es la mentalidad del mundo. ¿Qué hacer con un pecador? Abramos un hueco, lo zampamos, le tiramos tierra, lo enterramos vivo y nos le montamos encima. Eso es lo que el mundo de hoy dice. Eso es lo que usted y yo hacemos, consciente o inconscientemente. Pero ese no es el Evangelio de Cristo. Pero ese no es el corazón de Dios. Pero eso va contra la misericordia de Dios. Aprendamos entonces, porque dice la Biblia que Dios hizo esto con Pablo para dejar un gran ejemplo para los que luego creeríamos en Dios. Pues eso nos toca a nosotros. Nos vamos a equivocar. Digamos como David, yo reconozco mi culpa. Los demás se van a equivocar, pero tenemos que tener misericordia con ellos. Y eso es lo que yo quiero que observemos a la luz de la palabra, para que vivamos nosotros a plenitud ese evangelio. Claro está. Está el peligro de abusar de la misericordia de Dios. Yo soy un pecador y yo sé que estoy viviendo en pecado. Sobre todo lo dicen muchos los que están viviendo en adulterio o en concubinato. Yo sé que estoy viviendo en pecado y Dios tendrá que tener misericordia de mí. ¿Cuántos años lleva en concubinato? 20 años. ¿Y por qué no ha salido de eso?
ni pienso salir. Dios tendrá misericordia de mí, porque yo soy un misionero que le he servido a Él con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza, con todo mi ser. ¿Por qué te engañas? Sincero para no engañarnos. ¿De quién tiene misericordia Dios? De todo ser humano que clama su misericordia, pero que también es capaz de reconocer su pecado y tener el propósito de cambiar. ¿Ustedes recuerdan a la mujer pecadora de San Juan capítulo 8? Sí lo recuerdan, ¿verdad? Vamos a escucharlo. La mujer pecadora, fácil, dibujó Cristo en este evangelio, dibujó el mundo, dibujó al pecador. Recuerde que Pablo dice que el primero de los pecadores soy yo. Entonces, yo no sé en qué grupo se van a meter ustedes. Si en el grupo de los fariseos que condenan a la mujer, o si se atreven, yo no creo que se atrevan a meterse en la pecadora. Pero al final, ¿quién salió ganando? La pecadora. Ay, pero meternos nosotros ahí. No, yo siendo misionero, yo siendo sacerdote, aceptar que soy débil, frágil y pecador, qué desgracia más grande. Y hoy el mundo, a lo mejor a ustedes le perdonan que se equivoque, pero a un cura no le perdona nadie. No le perdona a nadie. Y el mundo de hoy está presto para eso. Incluso católico dice, es que lo merece, debería haber pena de muerte. Sí, porque, claro, ¿cómo se explica que un cura haya fallado con los escándalos de la iglesia hoy día? ¿Cómo se explica? Es muy difícil meterse en el plano de la mujer pecadora. ¿Sabe qué es más fácil? Ponerse en el plano de los fariseos de hoy, que eran muchos, y la pecadora una sola, y muchos condenaban a la pobre pecadora. Vamos a ver cómo es. Y Jesús, desde el principio, Padre, desde el primero, del 8, el primero, completo. Cuando llegan le traen la pecadora. Y le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. No era calumnia, no era chisme, no era mentira, era verdad. Ahí parte el Evangelio. El Evangelio parte de algo que es verdad. Eso que usted y yo nos damos permiso cuando encontramos algo y lo vemos, decimos que yo lo vi, esto es algo que te lo han de tragar a la tierra, lo vieron. Y con eso ya tenemos permiso para difamar, ya tenemos permiso para juzgar, ya tenemos permiso para condenar. Eso lo hacen los fariseos. Misionero, usted puede ver, a usted le consta. Pero ¿por qué ser como los fariseos? ¿Por qué? Dale. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. O sea, la palabra de Dios dice que eso es pecado. Y si la palabra de Dios dice que eso es pecado y yo la vi pecando, yo tengo derecho de abrir un hueco, enterrarla viva, echarle tierra y montármela encima. Está violando la palabra del Señor. Eso es lo que le dijeron los fariseos. Tú pues, ¿qué dices? ¿Qué dices? Vamos a ver. ¿Está con nosotros o no? Mas esto decían tentándole, para poder... Tentándole. ¿Cuál es la tentación? De que cayera como cualquier católico cae. Si tiene razón, claro, lo vieron. ¿Usted lo vio? Sí. Ah, bueno, si usted lo vio, no hay problema, usted tiene razón. Esa es la tentación. Esa es la tentación. Es que el párroco yo lo vi tomándose una cerveza, yo lo vi. Con estos ojos, yo lo vi. Y ya habló con él. Ah, no, yo no, hablar con él no. Juzgarlo sí, condenarlo sí, pero hablar con él no.
Eso no es misericordia. Eso es ser fariseo hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado. Para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado será el primero en arrojar la piedra contra ella. En castellano Jesús está diciendo, ustedes no están diciendo mentiras. Es verdad que le encontraban fragante de adulterio. Eso lo prohibía las Sagradas Escrituras. Es un pecado. Pero, ¿quién de ustedes no ha pecado? Eso es lo que dijo Jesús. ¿Quién de ustedes no ha pecado? Es tan pecado el pecado que comete una persona, como tan pecado es el pecado que comete usted. El hecho de que a lo mejor usted no mate, pero si usted roba, pues también es pecado. Pero a lo mejor usted no mate ni roba, pero usted es un mentiroso, eso también es pecado. Pero a lo mejor usted no mata, ni roba, ni es mentiroso, pero usted dice groserías, eso también es un pecado. A lo mejor usted no mate, usted no robe, usted no diga grosería, usted no mienta, pero a lo mejor usted vive en adulterio, eso también es un pecado. A lo mejor no comete ese pecado, pero usted es un iracundo. A lo mejor no eso, pero usted es un soberbio, un orgulloso. A lo mejor no nada de eso, pero usted ha dejado de hacer el bien a otra persona, eso también es pecado. O sea, ¿para dónde vamos a agarrar que no estemos sucios? Que no nos ensuciemos. ¿Para dónde vamos a agarrar? Jesús cuando le dice, el que de ustedes que no tenga pecado que lance la primera piedra, está diciendo, antes de juzgar al otro, mírate a ti mismo. Mírate a ti mismo. Si has de juzgar a alguien, es a ti mismo. No te toca juzgar a nadie. No tienes permiso. ¿Se acuerda que la Biblia dice, no juzguen y no seréis juzgados? No condenen y no seréis. Eso está prohibido por las Sagradas Escrituras. Pero eso a ellos no les importaba. Pero ahora, nosotros sí nos importa. Cuando yo vaya a juzgar a alguien, tengo que mirar, ¿yo soy pecador? Sí, pero yo ese pecado no lo cometo. Es verdad, ese no. Pero comete otro pecado. A veces peor, dice la hermana. Entonces, de todas maneras, ¿qué voy a hacer? Cuando me lleven a mí a la sentencia, por ese pecado mío, si yo tuve misericordia con aquel, Dios tendrá misericordia conmigo. Ese es el detalle. Así lo dice Santiago 2:13, para que vean ustedes. ¿Qué dice Santiago 2:13? Si yo siento misericordia por el pecador que no cometió el pecado que yo cometí, porque yo ese pecado que cometió el vecino jamás lo voy a cometer, pero cometí otro. Escuche. Porque juicio sin misericordia. Porque esto es delicado. Esto es duro. Y siendo palabra de Dios, nos ha de golpear. Atención, atención. Información de última hora. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, oigan. Porque juicio sin misericordia. ¿Ustedes quieren ese juicio cuando lleguen ante Dios? Juicio sin misericordia. Se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¡Ah, bárbaro! Todos los misioneros que se dedicaron a juzgar y a condenar a los demás serán condenados. ¡Ah, bárbaro! Todos los misioneros que en vez de ver su falla miraban lo de los demás serán juzgados. Todos los misioneros que no fueron capaces de practicar la misericordia con el hermano, de perdonarlo, de tenderle la mano, de levantarlo, de ayudarle, un juicio sin misericordia tendrá. Clamará a Dios la misericordia, pero Dios no se la dará. Y está escrito, ¿por qué no se la dará? Mateo
capítulo 18, versículo 32. ¿Por qué no le dará misericordia? Aquí está la respuesta. Entonces, llamándole su señor, ¿Quién nos va a llamar? El Señor, misioneros. A ver, esto no es un juego. Respiren profundo. Soy misionero de la misericordia y tengo que hablarles a ustedes de la misericordia, clarito como el agua, transparente, con fundamentos bíblicos, para que ustedes no se estrellen el día que se muera y se encuentren en un juicio sin misericordia. ¿Y cuáles serán los misioneros que no van a encontrar misericordia por Dios? Óiganlo. ¿Otra vez? entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, Siervo malvado. ¿Malvado por qué? No robaba, no mataba, no bailaba pegado. toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué era malvado? Porque Dios le perdonó toda la deuda. Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Por qué va a ser condenado? Porque no tuvo misericordia con los otros seres humanos, a ejemplo de Dios que es misericordioso. Como yo tuve misericordia de ti. Ese es el reclamo que Dios te va a hacer el día en que te mueras. Ese es el reclamo que Dios me va a hacer a mí el día en que me muera, si ando juzgando y condenando a los demás, si ando observando en qué momento falla el otro para señalarlo y para yo decir yo soy más bueno y más santo que él. Así no es. Así no es. Tengo que aprender a decir, mi hermano falló, debo tener misericordia de él. ¿Y qué es misericordia? Misericordia es buscar la salvación. ¿Por qué sabemos que Cristo es misericordioso? Porque Él vino a salvar a los pecadores. Eso es misericordia. Y yo tengo que buscar la salvación de los... Ustedes van a salir a misionar. ¿Qué van a hacer? ¿A decirle a la gente siga así? No. A decirle a la gente, mire, es necesario mirar cuáles son nuestros pecados. Es necesario mirar que hemos fallado. Busquemos a Dios y examinemos nuestra conciencia. Hemos fallado. Existe un Dios que es misericordia. ¿Acaso no van ustedes a misionar con la ¿cómo es? La parábola del hijo pródigo? Esa es la que más utilizan, ¿verdad que sí? El Padre misericordioso. ¿Pero se acuerda cómo comenzó todo? Ustedes lo saben de memoria. Aquí no lo vamos a leer. Está en Lucas 15, del 11 en adelante. ¿Por qué no lo vamos a leer? Porque ustedes lo saben de memoria. ¿Se acuerda? A ver, ¿cómo comenzó? Un día el joven menor se acercó a su padre y le dijo, dame la parte de la herencia que me pertenece. El papá no había muerto. El papá no había muerto y el sinvergüenza ya estaba clamando la herencia. ¿Verdad? A sinvergüenza, vagabundo. Y el papá le dio la parte de la herencia y se fue libremente. Sabía que estaba mal, porque ahí llegamos al otro problema. El otro problema es que sí, está bien, hay que tener misericordia con la persona cuando esa persona no sabe que era malo. Pero ¿qué hacemos con aquella persona que a sabiendas de que eso es pecado, lo hace? El hijo pródigo. ¿Acaso él no sabía que gastar el dinero con prostitutas y con amigos por allá era malo? ¿Acaso no lo sabía? ¿Acaso no sabía que tenía que esperar a lo mejor que su papá muriera para disfrutar de la herencia y se la está pidiendo antes y hacer lo que le da la gana con ello? No sabía. ¿Pero le importó? Nada.
Si el papá ese, que es Dios, hubiese sido como nosotros, se lo merece que sufra. Yo no le tiendo la mano. Él sabía bien lo que iba a hacer. Era misionero, era cura, sabía bien quién más que un cura, quién más que un misionero para saber que eso era pecado. Y mire, cayó en ese pecado y está metido en ese pecado. Que se lo lleven para el infierno con tus zapatos. ¿O no? El padre no pensó así. ¿O recuerdan, no recuerdan ustedes? Ustedes tienen que recordarlo, tampoco se lo voy a leer. Judas. ¿Se acuerdan Judas cuando fue a vender al Señor? A pesar de que Jesús le dijo, uno de ustedes me va a entregar. Y todos decían, ¿seré yo? El sinvergüenza del Judas también llegó y dijo, ¿acaso seré yo, maestro? Jesús le dijo, tú lo has dicho, ¿no? Jesús sabía que Judas lo iba a entregar. ¿Y cada vez qué? Miren el corazón de Dios que nos deja en libertad, pero que usa de misericordia. Digo, Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Sabía que lo iba a mandar a matar. Judas, no me mande a matar, por favor, no lo hagas. ¿Lo que vas a hacer? Ah, bárbaro, ¿no? ¿Cómo Dios respeta la libertad, no? Y cómo Dios permite eso y tiene misericordia, solamente que Judas no quiso usar la misericordia de Dios. No quiso buscarla, no quiso clamarla, no quiso recibir la misericordia de Dios. Se desesperó y no buscó la misericordia de Dios. Pero Dios nos da libertad, igual que el hijo pródigo. Hay que hacer lo que a mí me da la gana. ¿Y qué le dijo Dios? Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Voy a decir una barbaridad. Y ojalá no me lo tomen a mal, ojalá me lo tomen a bien. Usted es misionero, pero quiere irse a vivir en adulterio. Y que quiero irme, pero es que... ¿Cómo que llama el encargado de los misioneros? ¿Cómo es? Andrónico no me deja. Chico, lo que vas a hacer, hazlo pronto, lárguese. Y después que esté como un cochino, o que esté con los cochinos y puercos, verá si reacciona o no. Pero sepa que está en una cochinera. Pero no deje de ser misionero y piensa que está revolcándose con los cochinos. Pero a pesar de que estés ahí, nunca olvide que tu Padre te espera con los brazos abiertos. Y que el día en que te dé la gana de decir, me levantaré. Soy misionero. Que he estado, ¿cómo es el nombre que le decía? Iniciado. Iniciado. No, los nativos. Que he estado inactivo. Pero soy misionero, sé dónde estoy metido. Ya hice como el hijo pródigo. Hice lo que me dio la gana. Pero ¿cuándo me voy a levantar? ¿Cuándo voy a reflexionar? ¿Voy a esperar la muerte? ¿Cuándo? Hasta allí. Porque el hijo pródigo, después de que dijo, es que esto es lo mejor, él pensaba que era lo mejor, pero aterrizó y llegó y dijo, ¿cuántos en la casa de mi padre? Me voy, me levantaré, le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y dice la Biblia que el padre lo recibió con los brazos abiertos. Ah, pero también dice que estaba el hijo mayor. ¿Cuál fue el pecado del hijo mayor? No tener misericordia. Ese fue el pecado del hijo mayor. Y por el hijo menor hubo fiesta. Y por el hijo mayor. Y no, la Biblia no dice que él entró a la fiesta, no dice. Lo invitaron, pero no dice entró o no entró.
Yo creo que se la perdió. Se enojó y no quería entrar, pero no dice que entró. No dice que entró, yo no sé cómo hacemos ahí. Pero la Biblia dice, se enojó y no quería entrar. Y el padre le rogaba y no dice nunca que aceptó. No dice. Y a mí me hace creer de que no quiso entrar a la fiesta del sinvergüenza. ¿Por qué no quiso entrar? ¿Se acuerda? Porque dice, ¿se acuerda lo que acabamos de leer? Mateo 18, 32. ¿Por qué no tuviste misericordia de tu hermano como yo tuve misericordia de ti? Eso le impidió a él entrar. ¿Tendrá un juicio sin misericordia el que no tuvo? Eso es para el hijo mayor. Ahí estaba representando al hijo mayor. O sea, ¿quién era el hijo mayor? El perfeccionista. Siempre he estado contigo. No le he faltado ni a una de tus mandamientos, de tus normas, de tus he dedicado mi vida para ti. Perfeccionista. Y el perfeccionista no acepta que su hermano se equivoque. Y si se equivoca lo juzga y lo condena. Y eso le impide entrar al cielo. Porque no solamente debo disfrutar de la misericordia, sino que además debo tener. Bueno, cuando David revienta en ese salmo, ¿se acuerda? Seguimos con el salmo. David revienta con el salmo y en el versículo 13, bueno, leámoslo desde el 10. El 10 al 13. Ustedes verán que David sigue con el salmo. A ver. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Como dijo yo reconozco mi culpa. Contra ti, cometí la maldad. ¿Qué le pide a Dios? Misericordia. Pero ¿cómo? ¿Qué le dice aquí? Crea en mí. A ver, dice, tengo un corazón sucio. Pero mire la oración. Él está hablando desde el fondo del abismo. Él está hablando desde la miseria. Está hablando desde el pecado. Se reconoce pecador. Y desde ahí, desde el abismo de mi miseria, a ti clamo, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Pues yo reconozco mi súplica. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborrece. En la sentencia tendrás razón. En el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací. Pecador desde el vientre a bárbaro, ¿no? Bueno, él reconoce su culpa. Él clama. Pero él sabe que él por su cuenta ya no puede. Por eso le dice, crea. Dios es creador, Dios sí lo puede. Yo no puedo, pero Él sí. Y el clamor es, crea en mí un corazón puro. Crea en mí un corazón puro. Estoy metido en el mugre, en la sociedad. Este es mi pecado. Estoy luchando contra este pecado. Cada uno de ustedes lucha con su propio pecado. Muy distinto al del otro. Uno que otro se repite. Pero todos luchamos con nuestro propio pecado. Pero consciente de que ha pecado. Pide auxilio. No deja de orar. Pobre del misionero. ¿Escucharon? ¿No lo escucharon? Pobre del misionero. ¿Lo escucharon? Sí. Lo repito. Pobre del misionero, del cura o del cristiano, que cuando se siente pecador no ora. Perdió todo. David se siente pecador, reconoce su pecado y clama, ora, Señor, crea en mí un corazón puro. O sea, si tú no me ayudas, estoy punchado. Crea en mí un corazón puro. Soy pecador. Este es mi pecado. Quiero salir de ese pecado, pero límpiame. Crea en mí, créalo. Porque mi corazón está sucio. Me dio un corazón, Señor, que de verdad, tan sucio, que ni siquiera tiene ganas de salir del pecado. Ahí está el corazón mío, feliz en el pecado, buscando la manera
de que alguien me diga, siga así, al fin y al cabo Dios tendrá que tener misericordia de ti. No, crea en mí un corazón puro. ¿Qué más? Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Renueva un espíritu recto, porque mi espíritu ya se torció. Ya no pienso lo que Dios piensa. Ya pienso como los hombres. Ya pienso como el mundo. Cuando era misionero, verdaderamente cristiano, pensaba según la palabra de Dios. Ahora pienso según la gente. ¿Para dónde va Vicente? Para allá, ¿para dónde va la gente? Ese es uno de los pecados más graves de los misioneros. No tener convicción. Es un gran pecado. No tener convicción. No tener firmeza en la palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios me dice esto, pero si viene alguien y me dice otra cosa, dejé de creer esto. No, Señor. La palabra de Dios es la misma siempre y no fallará. Tiene vigencia para siempre. Yo tengo que aferrarme a ella. Y debo tener la convicción a tal punto que llega cualquier persona y me dice algo contrario. ¿Qué dice? Y entonces yo me pregunto, ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice esto, lo creo. Punto. Va, seguimos. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. En medio del pecado. Sigue. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Yo quiero el gozo que me da la gracia. Sigue, ahí viene el 13. Entonces enseñaré a los transgresores. Cuando yo experimente la misericordia de Dios, después de haber experimentado el pecado, cuando yo experimente que soy un pecador, cuando yo experimente mi pecado y lo reconozca, cuando yo experimente en medio de mi pecado clamar a Dios, cuando yo experimente que Dios renueva mi corazón, cuando yo experimente que Dios me da un corazón limpio, que Dios me purifica, entonces, ¿otra vez? Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Nadie puede ser misionero si no ha pasado por ahí. ¿Me escuchan? Nadie puede ser misionero si no ha pasado por ahí. Porque es la única manera para enseñarle a los transgresores tus caminos. Claro. Lo puedo hablar con convicción. Lo he vivido, lo he experimentado. He sido el hijo pródigo sucio hasta con cochinos. Pero Dios me ha puesto un vestido nuevo, un anillo nuevo, unas sandalias nuevas. Si lo ha hecho conmigo, también lo puede hacer contigo. El misionero ha de tener esa experiencia de haber reconocido su pecado con humildad y de haber experimentado el perdón de Dios. Y convencido de eso, va a ir a los hermanos de Guadualito a decirles, todos somos pecadores, yo también. Y yo entiendo lo que a ustedes les pasa, que no tienen tiempo para Dios y a lo mejor están envueltos en cualquier pecado, pero hoy Dios te dice esto, y conmigo lo ha hecho. Y Dios me ha salvado, me ha redimido, me ha perdonado, he buscado de Él, los entiendo. Pero si no, ¿cómo lo puede entender? Volvemos con la mujer pecadora, Juan 8, donde íbamos. Esta mujer dice, la encontramos en infragante adulterio. Y dice Jesús, el que no tenga pecado, que le lance la primera piedra. Mire la actitud de la mujer como la actitud de David. Sigue. El que no tenga pecado, lance la primera piedra. Todos se fueron. Todos se marcharon. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Habla un poquito más duro porque para hablar pasito estoy yo.
No, El anterior, más padre. adelante, más adelante. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. ¿Por qué de los más viejos? Porque son los que más pecados tienen. Mientras más uno vive, más pecados tiene. Y se fueron. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Deténganse aquí. Miren este retrato. ¿Otra vez? Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Vean este retrato. ¿Otra vez? Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Para usted sentirse perdonado por Dios, para usted poder experimentar la misericordia de Dios, no le debe importar un comino lo que piensen o digan los demás. Porque los demás te hunden, porque los demás te desaniman, porque los demás te entierran vivos. A esta mujer no le importó un comino lo que le decían los demás. Pregunto, ¿han oído hablar la mujer algo? ¿La han escuchado defenderse? ¿O no fue culpa mía, Señor? Es que necesitaba platica. La situación, ¿usted me entiende? Señor, fue por debilidad. Ella calladita. Pero eso sí, la Biblia dice que no hay que pararle a todo lo demás, que cuando uno es pecador, tiene que tener la experiencia de quedarse a solas con Jesús. Ese retrato de la mujer pecadora ha de ser el retrato tuyo, ha de ser el retrato mío, pecador. A solas con Jesús. Pero ¿sabe qué hace el diablo? Cuando estamos en pecado, no nos quiere permitir estar a solas con Jesús. Es cuando menos oramos, es cuando menos meditamos, es cuando menos reflexionamos, es cuando menos vamos al Santísimo. Y si vamos al Santísimo, es cuando más hablamos. Pero no podemos estar a solas con el Señor. No permitimos el silencio a solas con Él. Pero ese debe ser, véanlo, la mujer se quedó a solas con Jesús. De eso se trata. ¿Quieren la misericordia de Dios? Ahí está. Y la vamos a encontrar cuando quedemos a solas con Él. Cuando nos encontremos. Y vamos a notar la diferencia, que mientras los demás nos juzgan, nos señalan, nos tildan, nos marcan y nos condenan, verán que Jesús tiene otro corazón distinto al del mundo. Véanlo. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Estaba qué? En medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Aleluya. Vean la maravilla de Dios. Nadie tiene permiso para juzgarte o condenarte. Cuando la gente te juzgue y te condene, no te asustes por eso. ¿Dónde están los que te condenan? Muéstremelos. ¿Dónde están? Cuando te mueras, esos que te condenan no le hacen ni coquito. Por eso cuando el evangélico dice, el cura Toro es un diablo con sotana, maldito pa'l infierno. A mí me da risa, porque el día en que yo me muera, esos que me condenan no van a estar juzgándome, no van a estar como juez juzgándome. Va a estar Jesús misericordioso.
¿Dónde están los que te condenan? Misionero, no te importe que te condenen. Que los hombres te condenen. No te defiendan. La mujer no se defendió. ¿Qué hizo la mujer? Callada. Aguantó. La mujer, me imagino que por dentro decía, lo merezco. Lo merezco. Soy culpable. Venga lo que venga. Vean la humildad de la mujer, ¿no? Corazón contrito y humillado. El salmo, ahí donde íbamos, el salmo del versículo es el 17. Escuche. El versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Otra vez, el corazón. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Los hombres sí. Los hombres lo van a despreciar, lo van a juzgar, lo van a condenar. Van a hacerle creer que es mejor meterse un tiro, tomarse un veneno para quitarse ese juicio de encima. Te van a señalar para toda la vida y si un día mató un gato, te van a llamar matagatos toda la vida. Anda. Pero dice la Biblia, pero Señor, un corazón contrito y humillado, contrito es que reconoce su pecado, ¿verdad? Y se arrepiente. Y se humilla. La mujer humillada no contestaba nada. Tú no la desprecias, Señor. Ah, bárbaro. ¿Por qué no tenemos esa experiencia? ¿Por qué no? El reto es tener la experiencia de David. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. El reto es tener la experiencia de la mujer pecadora. Guardó silencio, no se defendió. Y dice Dios, aquellos jueces ya no serán jueces al final. Quedarás conmigo. ¿Dónde están los que te condenan? ¿Ninguno te condenó? Ellos no son jueces. Juzgan y condenan. Pero ellos no son jueces. ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Ninguno, Señor. Tú eres el Señor. Tú eres mi Dios. Tú eres el juez. Entonces Jesús le dijo, vean qué rico. Vean la misericordia de Jesús. ¿Acaso Jesús no sabía que ella había cometido adulterio? Claro que sí. Pero vio la humildad. Vio el corazón contrito. Vio cómo se humillaba. Cómo no se defendía. Cómo confiaba en Él. Cómo se quedó a solas con Él. ni yo te condeno. ¿Otra vez? ¿Más atrás? Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Ni yo, que soy el juez del universo, te condeno. El Señor vino a salvar al pecador. Eso se llama misericordia. Teniendo poder para condenarla, la perdonó. Aquellos que no tenían poder para condenarla, la querían condenar. Nosotros que no tenemos poder ni permiso, no juzguen, no seré juzgado, no condenen, no seré juzgado, ni tenemos permiso, ni tenemos poder, y juzgamos y condenamos. Y hacemos que mucha gente no disfruten de la misericordia de Dios. Aquí dice Jesús, yo tampoco te condeno. Pero advertencia, Vete y no peques más. Ahí sí está la cosa seria. Jesús dice, está bien, vete y no peques más. Aquí no está permitido decir, yo sigo pecando y Dios tendrá que tener misericordia de mí. No, Señor, misionero, por X o Y circunstancia ha pecado en algo, nunca tapes la voz de la conciencia ni la voz de Dios diciendo, es que Dios tendrá que tener misericordia de mí. No,
Yo busco, clamo la misericordia de Dios y busco la misericordia de Dios. Y tengo que tener conciencia de eso. ¿Hasta qué hora me puedo alargar? ¿Cuántos minutos me puedo alargar? Porque media hora más. Bueno, ¿por qué? Porque aquí está la misericordia de Dios que viene a perdonar, que viene a salvar. ¿Y saben qué dice? ¿Cómo es la misericordia de Dios? Escúchenla allá en Romanos capítulo 5, versículo 5 en adelante. Escuchémosla. 5:5 en adelante. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué es la misericordia de Dios? Que verdaderamente cualquiera de ustedes y yo a lo mejor podamos dar la vida por un justo. Pero por un pecador sin vergüenza no. Pero la muestra de la misericordia de Dios es que siendo nosotros pecadores, Él dio la vida por nosotros. Vino a salvar a los pecadores. Mateo capítulo 9, versículo 10 en adelante. Vino por los pecadores. Están comiendo Jesús con los pecadores. Escuchen, Él no vino por los sanos, vino por los enfermos. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, No uno, ni dos, muchos. que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Qué retrato más lindo. Jesús comiendo en una mesa, no con fariseos, comiendo en una mesa con publicanos y pecadores y sus... ¡Ah, bárbaro! ¿Cómo la Biblia exige que los discípulos de Jesús coman con pecadores y publicanos? Que no los juzguen ni los condenen, sino que coma con ellos, que comparta con ellos, que sean amigos de ellos, que le brinde amor a ellos, que se los gane con ternura, que los atraiga, que sean capaces de ser amigos, hermanos, sentarse a la mesa quiere decir que son íntimos amigos, con pecadores y publicanos. Y eso sí, los fariseos no tardan. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron: Los fariseos sobran. Aquí entre nos. Hay muchos misioneros fariseos. Los que no vinieron. Ustedes no. Los que no vinieron. Fariseos hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados. No se la lleva con los pecadores. Los juzgan y los condenan. No comen con publicanos y pecadores. Oh, mire lo que viene la palabra de Dios a decir. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. De lógica. Los sanos no tienen necesidad de médico. Los pecadores están enfermos. Los sanos no necesitan de médico. Los enfermos, los pecadores sí. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero.
y no sacrificio. Apréndanlo, porque no lo hemos aprendido. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esto es lo que desconcierta al mundo. Jesús dijo, yo no vine a llamar a los justos, yo vine a llamar a los pecadores. Pues entonces, si Cristo vino a los pecadores, pues a pecar se ha dicho, desenfrenadamente, libertinaje, hagamos lo que nos da la gana. Cuidado, porque Lucas capítulo 15, versículo 7, dice, ¿qué clase de pecadores? Porque aquí dice, yo he venido, no vine a los justos, sino a los... Pero ¿qué clase de pecadores? Dice Jesús. Todos los pecadores vamos a meterlo en un saco y como son pecadores directos para el cielo. No, Señor. ¿Cuáles pecadores? Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Los pecadores que ¿qué? Que se arrepiente. Que se arrepiente. Ah, entonces no es, vamos a meternos en un saco todos los pecadores y sigamos pecando, Cristo tendrá misericordia de nosotros. ¿No es esto lo que grita el mundo hoy? ¿Qué dicen los homosexuales? Cristo tendrá misericordia de nosotros. ¿Qué dicen los asesinos? ¿Qué dicen los que viven en concubinato o en adulterio? Yo no voy a hacer nada por salir de aquí, Cristo tendrá misericordia de mí. ¿Habrá más alegría en el cielo por un pecador? Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Son fariseos. Dicen que no tienen pecado. Ya perdió el tiempo. El cielo no se alegra con esos hombres, con esas mujeres. Dios nos invita a arrepentirnos, a cambiar de vida, a luchar. Luchemos, hermanos. El cielo nos pertenece y es para los pecadores, pero los pecadores que reconocen su pecado, que luchan. Pero ¿qué hago, Padre? Yo antes me confesaba, pero eso uno de confesarse para volver a pecar. No, yo mejor me quedo. Mire, eso es el fariseo uno. Andar uno confesando y luego vuelve a pecar y vuelve a confesar y vuelve a pecar. No, eso es el fariseo uno. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia ya en Proverbios capítulo 24, versículo 16. ¿Qué dice? El justo, ¿cuántas veces peca en el día? El justo. Ustedes que son justos, porque ustedes son misioneros de la paz. Ustedes que son justos. ¿Qué dice la Biblia? El más justo de ustedes, ¿cuánto peca al día? 24:16. Porque 7 veces cae el justo. ¿Cuántas veces? 7 veces. Entonces recuerdan a Mateo 18, 21. ¿Recuerdan a Mateo 18, 21? A ver. 18, 21. Entonces, Padre, tú no sabes. Entonces se le acercó Pedro. Hable de duro, mamita, porque para hablar pasito estoy yo. Entonces se le acercó Pedro y dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano para que peque contra mí? Que peque contra mí, perdón. ¿Cuántas? Le voy a meter un micrófono en la cabeza. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Cuántas veces peca el justo? 7. Entonces Pedro dice, yo estoy dispuesto a perdonarle 7.
¿Y qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¡Bárbaro! Si el justo peca 7 veces, le voy a perdonar 7 veces, pues le voy a perdonar una vez nomás, o sea, un solo día. 7 veces al día peca. Imagínense, le voy a perdonar un solo día. ¿Y los demás días qué? 70 veces 7. ¿A ejemplo de quién? Versículo 32, que ya lo oímos. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Le echó el cuento cuando Pedro le dijo que tenía que perdonar 7 veces. Y él le dijo, no, 70 veces 7, le echó el cuento. Una vez un hombre tenía un deudor y le perdonó, y el otro vino y lo agarró por el cuello y no le perdonó. ¿Se acuerdan? Y termina diciendo, ¿no deberías perdonar como yo te perdoné? ¿Qué está diciendo? ¿Que Dios nos perdona a nosotros cuántas veces? No, ese es Pedro. 70 veces 7. ¿Qué significa? Que por siempre. O sea que tiene razón, hoy se confiesa, mañana vuelve a pecar y después tiene que volverse a confesar. Claro, porque si el justo peca 7 veces y usted no es justo. Pero que Dios perdona no 7 veces, sino 70 veces 7. Uy, me alivia. Y por eso dice el proverbio, otra vez. Porque 7 veces cae el justo Y vamos a ver. y vuelve a levantarse. Y vuelve a levantarse. Dios lo levanta. Las veces que sea, Dios te levanta. Siempre y cuando Dios mire la lucha que hay en ti. Que haya el arrepentimiento, la sinceridad. Y cuando no pueda más, dígale como David, crea en mí, Señor, un corazón puro. Y renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Entonces, tengo que ser consciente que la misericordia de Dios está. Tengo que disfrutarla. Pero ahora, ¿y cómo viene la misericordia de Dios? Viene ante ese que dice Jesús, no son los sanos, no quitan de médicos, sino los enfermos. No viene por los justos, viene por los pecadores. Y Dios tiene misericordia, clamó misericordia. Pero ¿cómo viene la misericordia de Dios? Lucas 17, 11. ¿Cómo es que viene la misericordia de Dios? Clama la misericordia. Aquí vamos a encontrar entonces a un hombre o a varios hombres enfermos clamando la misericordia. Venga. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿De qué estamos hablando? De la misericordia. Esa misericordia de Cristo que no vino por los justos, sino por los. Esa misericordia que habrá alguien que muera por un justo, pero la muestra de su amor misericordioso es que fue capaz de dar la vida por los pecadores. Ahora vienen y claman misericordia. Señor, ten misericordia. Y Dios va a tener misericordia. ¿De qué manera? Cuando él los vio, les dijo, id, mostraba a los sacerdotes. ¿Dónde dejó Dios la misericordia para el pueblo? En los sacerdotes. Y dice, ¿quieren mi misericordia? Aquí está. Aquí está. Los sacerdotes son la prueba de la misericordia de Dios. Que Dios es tan, pero tan misericordioso, que no solamente murió por los pecadores, y nadie lo hace, habrá quien muera por un justo, sino que además quiso que la misericordia de Él estuviera en manos de pecadores, para otros pecadores. No le negó la misericordia. La misericordia de Dios
se olvidó de mirar el pecado en el sacerdote para darle el perdón a las demás personas. Porque ese es el fin de Dios, perdonar a las demás personas. Y para que ese perdón llegara, vaya, preséntese a los sacerdotes. Y dice la Biblia, Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. alabado sea el Señor, la misericordia de Dios no limpia. Límpiame, quedaré más blanco que la nieve. ¿Se acuerda de David? Misericordia, Señor, misericordia. Por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo, limpia mi pecado. Quedaron limpios. Fueron al sacerdote, obedecieron a la palabra de Dios, mientras iban de camino, ya mostraron. ¿Por qué dice que sanaron mientras iban de camino? Para mostrar que el que limpia no es el sacerdote, es Dios. Pero que la misericordia de Él ha querido dejarla en manos del sacerdote. Y ustedes lo saben, cuando Jesús les dijo a los apóstoles, en Juan 20, 21, ya lo saben ustedes de memoria, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo, mire la misericordia, a quienes ustedes perdonen los pecados, le quedarán. Esa es la misericordia. No vine por los justos, vine por los. Pero esa misericordia está en manos de hombre. Como el Padre me envió a mí, yo los envío. Vean cómo el sacerdote pasa a ser un instrumento, una manguera por donde pasa la gracia. ¿Cómo se llama? Una vía, gracia. Un transporte, una vía, un canal. Yo los envío a ustedes, el canal. A ustedes. A quienes le perdonen los pecados le quedan. Y a quienes se lo perdonen le quedarán sin. Ahí está la misericordia de Dios. Pero ¿quién es el que adquiere la misericordia? El que clama. El que clama. El que busca a Jesús. El que está sola con Jesús. El que obedece a Jesús. Su palabra. Vaya y preséntese a los sacerdotes. Mientras iba de camino quedaron curados. Les dio el poder de perdonar los pecados. Aquí la ignorancia de los protestantes dice, eso no es perdón de los pecados, ese no es el sacramento de la confesión, eso es simplemente el perdón de las ofensas. Y el perdón de las ofensas es otra cosa. Mire, aquí estamos los tres. Vean el perdón de las ofensas, lo voy a hacer con ella. Y el perdón de los pecados, con él. El perdón de las ofensas. Perdonas y serás. Ella me ofendió a mí. ¿Yo tengo que perdonarle a ella, sí o no? ¿Para qué le perdono a ella? Para que Dios me perdone a mí. Si yo le perdono a ella, ella no gana nada. Gano yo. Perdona mis ofensas como yo le perdono. Así está en el Padre Nuestro, ¿se acuerda? Ese es el perdón de las ofensas. Ese no es el sacramento de la confesión. Vean el sacramento de la confesión. Sí, en el de las ofensas, ¿cuál es la diferencia? En el de las ofensas gano yo. Perdonando gano yo. Dios me perdona a mí, a ella no, a mí. En el sacramento de la confesión, a quienes ustedes perdonen los pecados, le quedarán. Si yo le perdono a él en el sacramento de la confesión, ¿quién sale ganando? ¿Él o yo? Él. Porque si yo le perdono a él, mis pecados no quedan perdonados. ¿Le quedarán perdonados? A él. Si yo le perdono a él, no es para que Dios me perdone a mí, es para que Dios le perdone. Vean la diferencia. Aquí yo a ella le perdono para que Dios me perdone. Perdóname como yo le perdono a ella. Que si yo no le perdono a ella, porque con la vara que midas, perdona y serás perdonado. Pero aquí no. A quienes ustedes perdonen los pecados, le quedarán. Entonces el que gana es la otra persona, no el sacerdote. Y aquí si yo la perdono a ella,
El que gano soy yo y no ella. ¿Lo ven claro o no lo ven claro? Los protestantes ignorantes dicen, el que allí no es sacramento de la confesión. Ahí lo que es el perdón de las ofensas. No confundan una cosa con la otra. También existe el perdón de las ofensas. Pero bueno, la misericordia de Dios entonces está. Está para ti, está para mí. Está para que todo el que quiera acercarse al sacramento de la confesión. Si usted va, confiesa sus pecados, dice el Proverbio, capítulo 28, versículo 13, el que confiesa sus pecados será perdonado y el que no, pues sufrirá con el pago de su deuda. Vamos a escuchar Proverbio, capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados. El que encubre, a Dios no le podemos encubrir. Ah, sí, Dios no se va a dar cuenta. Se refiere cuando yo encubro los pecados y no los quiero confesar. A Dios no se lo puedo encubrir porque ya Dios conoce mis pensamientos y sentimientos. ¿Cómo se los cubro a Él? No puedo. Se refiere cuando la persona no quiere confesar su pecado. Otra vez. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Dónde está la misericordia? En el sacramento de la confesión. Pregunto, ¿el diablo sabe eso? Por eso el diablo quiere que la gente encubra su pecado, que no lo confiese. Porque el que lo encubre, ¿cómo es otra vez? Mas el que confiesa, No, el que lo encubre primero. el que encubre sus pecados no prosperará. Eso es lo que el diablo quiere. No quiere que agarremos la misericordia de Dios. Ahora, miren cómo se agarra la misericordia de Dios. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahí está la misericordia, en el sacramento de la confesión. Y lo estamos leyendo de la Biblia. Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Que un protestante me refute. Que me lo refute. No pueden. Me pueden mentar la madre, me pueden mandar para el infierno. Pero no me pueden refutar. La misericordia de Dios se alcanza en el sacramento de la. Pero la misericordia de Dios no es limitada. La misericordia de Dios es eterna y para siempre. Y es más grande que del cielo a la tierra. La misericordia de Dios es gigante, increíble. Y esa misericordia va más allá. Vean, la misericordia del Señor va más allá, incluso después de la muerte. Ah, bárbaro. Eso no lo creen los protestantes. El protestante dice, el que llegó aquí usted tiene la misericordia de Dios, pero ya después que se murió se fregó. Ya no hay misericordia. Que sí hay misericordia. ¿Quieren verlo? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Que la misericordia de Dios está después de la muerte. Y que usted y yo tenemos que orar por esas personas que ya murieron para que tenga Dios misericordia con ellos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Segunda de Timoteo. Vean la misericordia de Dios, que es tan grande que por eso existe el purgatorio. ¿Y qué es el purgatorio? Producto de la misericordia de Dios. Un botón que me prueba que Dios es misericordioso. Para la prueba, un botón. El misericordia, el purgatorio es la prueba de la misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven. Vamos a ver. Concédale el Señor que haya misericordia. ¿Escucharon la palabra? Misericordia. Concédele, Señor, que haya misericordia. Vamos a ver si aquí en la tierra o cuando llegue a su presencia. Porque los protestantes dicen que la misericordia de Dios solamente cuando estamos aquí en la tierra. Concédele. Está suplicando. Como cuando nosotros decimos, concédele, Señor, el descanso eterno, ¿verdad? Algo así parecido, ¿verdad? Concédele, ¿otra vez? Concédele el Señor que haya misericordia. ¿Cuándo?
¿Aquí en la tierra o cuando llegue a su presencia? Cerca del Señor en aquel día. Que el Señor le dé la misericordia cuando esté cerca de Él en aquel día. ¿Cuál día? Pues el día que le llegue la pelona. Concédele, Señor, no aquí, sino cuando muera, en aquel día. La misericordia de Dios es grande. Cuando esté cerca de Él, cuando ya esté cerca de Él, cuando se encuentre con el justo juez, que el Señor tenga misericordia. Pero no solamente eso, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Esa misericordia de Dios que tiene piedad de la persona a pesar de que haya muerto. Y por esa misericordia, si usted y yo pedimos, Dios le perdona para que quede limpio de ese pecado a pesar de que ya esté muerto. Escuchemos, Primera de Juan 5, 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. La misericordia le dará vida. ¿Cuándo? Cuando los otros pidan por él. Si usted ve a un hermano cometer un pecado que no sea de muerte, pedirá por él y Dios le dará. Ahí está la misericordia. Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Aquí tira por el suelo la doctrina protestante. Sí. Aquí está la doctrina protestante por el suelo. ¿Qué dicen los protestantes? Todo pecado para el infierno es de muerte. ¿Qué dice aquí? Toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Vean cómo se le tapa la boca a los mentirosos de los protestantes. Vean que no todo pecado lleva al infierno, pongan cuidado. Pero hay pecado no de muerte. Y el protestante dice, todo mundo se va para el infierno. Y la Biblia dice, error, error, error. Le estoy leyendo la Biblia Reina Valera. Es verdad que toda injusticia es pecado, pero no todo pecado es. Por eso pido que se ore por los que han cometido pecado que no sea de muerte. O sea, los que están viviendo en el purgatorio. Porque los que han cometido pecado de muerte, por ellos no digo que se pida. Si ya están en el infierno, ¿para qué vamos a orar? ¿Y cómo sabemos que está hablando de los muertos y no de los vivos? ¿Cómo sabemos? Porque cuando estamos vivos, podemos orar por cualquier pecador, por cualquier pecado, por cualquiera. Si usted ve a una persona, con más razón todavía, si usted ve a una persona cuando está viva que comete un pecado de muerte, con más razón pida por él para que Dios lo transforme. Claro, pida por él y pregunto, en vida. Y Dios lo puede curar, Dios lo puede sanar espiritualmente, lo puede, ayúdame, transformar, lo puede cambiar. Claro, claro que sí, porque todavía está vivo. Pero ojo, cuando ya está muerto, por ese sí no pida. Si cometió pecado de muerte, ya no pida por él, porque ya no puede hacer nada. Pero para el que no ha cometido pecado de muerte, dice, pida por él y Dios le dará vida. Ah, entonces la misericordia de Dios se prolonga, se prolonga. La misericordia de Dios que nos quiere salvar. De allí que también, ustedes ya la saben, Mateo 5, 25, que dice, pónganse de acuerdo con su hermano mientras vas de camino, no vaya a ser que cuando llegue el juez, lo metan en la cárcel, le aseguro que no saldrá de allí hasta que haya pagado el último centavo. Entonces, por eso dice,
ese que está en la cárcel, por él sí puede rogar, porque un día va a salir. Pero el que ya está condenado a la muerte eterna, ya no. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el católico y el protestante? Que el protestante dice, solo existe una condenación, el infierno. Y todo pecado, si usted se robó una chupeta, para el infierno. Todo pecado va para el infierno. Una condenación. La Iglesia Católica dice, no, no es una la condenación. Hay dos clases de condenaciones según San Mateo. Una condenación, Mateo 25, 31 en adelante, ustedes lo saben, malditos para el infierno. Y de ahí no saldrá. Y Mateo 5, 25, saldrá cuando pague el último. Entonces hay dos condenaciones. Una condenación eterna, por lo cual digo que no se ore, y una condenación que podrá salir, por la cual digo que sí, se ore para que Dios le dé vida. La misericordia de Dios se prolonga, pasa más allá de esta vida. Y el purgatorio es muestra de lo que es la misericordia de Dios, que quiere la salvación para todos los hombres y que le da una oportunidad más a la persona cuando esa persona buscó hacer el bien, pero que lo agarró la muerte y lo sorprendió en algún pecado que no era de muerte. Pero, ¿y quién sabe cuál es el pecado que es de muerte eterna que ya no se puede salvar? El único es Dios. El único es Dios. ¿Qué puede decir? Este es el pecado. Nosotros no somos juez, el juez es el que dictamina, nosotros no somos juez. Por eso no sabemos cuáles. Sabemos que hay pecados graves, ¿verdad? Pecados mortales, porque son muy graves, y que la Biblia los denuncia, pero no sabemos nosotros si la persona, antes de morir, se arrepintió. Entonces no podemos hacer nada. Por eso tenemos que orar por todos. Si oramos por uno que está en el infierno, pues la oración no le va a llegar, pues ya no, pero sirve para nosotros. No le sirve a él, pero nos sirve para nosotros. Y si oramos por uno que está en el purgatorio, pues sí le sirve a él, Dios le dará vida. Está escrito. Entonces, nosotros vivimos la misericordia. Creemos en la misericordia de Dios para nosotros. Creemos en la misericordia de Dios para todos. Papá Dios, te damos infinitas gracias porque tu misericordia es eterna, es más grande que del cielo y la tierra. Ayúdanos a practicar la misericordia para que tú, en el juicio final, tengas misericordia para con nosotros. Ayúdanos a sentirnos pecadores, pero pecadores perdonados, redimidos, salvados. Que podamos obedecer a tu palabra que nos dice que para tener misericordia, cuando aquellos le gritaron, Jesús, ten misericordia, dijo, vaya presentes a los sacerdotes. Que seamos capaces de oír tu voz que dice, como el Padre me envió, yo los envío, a quien ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. Que no seamos sordos a tu voz. Que nadie nos robe tu misericordia y a través de ella tu salvación. Por tu gran misericordia te pido como sacerdote tuyo, Dios Altísimo, por los misioneros, los que están activos, los que están pasivos, para que sigan llevando el Evangelio, para que no pierdan la misericordia y la salvación que tú nos trajo, y para que puedan contaminar al mundo positivamente del Evangelio para la salvación de la humanidad. A ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.